28 de febrero de 2026. Ataques coordinados de Estados Unidos e Israel impactan objetivos estratégicos dentro de Irán. Horas después, medios internacionales confirman la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei. En cuestión de minutos, los mercados reaccionan. El petróleo salta con fuerza, el oro sube, las bolsas caen. No fue solo un ataque militar, fue un golpe directo al corazón energético del planeta. Por el estrecho de Hormuz circula cerca del 20% del petróleo que se comercia por el mar en el mundo, 1 de cada 5 barriles. Si esta arteria se bloquea, el impacto no es regional, es global. Gasolina más cara, transporte más caro, alimentos más caros, inflación otra vez. Pero esto no es solo energía, es poder, es influencia, es el equilibrio que ha sostenido Medio Oriente durante décadas. La pregunta no es solo si la guerra continuará, la pregunta es más incómoda. ¿Estamos ante un conflicto militar limitado o frente al inicio de una nueva reconfiguración del orden económico mundial? Porque cuando un líder cae en una región que controla el petróleo del planeta, el mundo entero tiembla. Y lo que viene después puede redefinir quién gana, quién pierde y cuánto pagamos todos por ello. Antes de los misiles ya había presión. Irán llevaba años operando bajo sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos. Menos exportaciones, menos dólares, más inflación interna. Aún así, Irán seguía vendiendo petróleo, principalmente a Asia, con descuentos, con triangulaciones, con intermediarios. El crudo era su salvavidas. Mientras tanto, Israel enfrentaba un entorno cada vez más volátil. Hezbollah al norte, milicias respaldadas por Teherán en distintos frentes. Un programa nuclear iraní que, según múltiples reportes internacionales, avanzaba. Para Israel, la amenaza no era solo militar, era estratégica. Aquí entra una pieza clave, el estrecho de Hormuz, un paso marítimo entre Irán y Omán, un cuello de botella energético. Ya sabemos que circula gran parte del petróleo mundial. Si se interrumpe, el impacto no tarda semanas, tarda horas. El sistema ya estaba tenso. La muerte de un líder no creó el conflicto, lo aceleró. Las guerras modernas rara vez comienzan con una declaración oficial. La operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel tuvo un objetivo claro: debilitar la capacidad de respuesta militar y política de Irán, y a su vez eliminar el liderazgo considerado más influyente del sistema iraní. La muerte de Ali Khamenei no fue solo un evento militar, fue un mensaje geopolítico. La lógica es fría: generar suficiente costo para que el adversario no continúe escalando. Pero hay un problema histórico con esa estrategia. Cuando el liderazgo de un país es golpeado directamente, las respuestas no siempre son racionales. Irán respondió con lanzamiento de misiles y drones hacia Israel y bases estadounidenses en el Golfo. Eliminar a la cabeza de un sistema político no necesariamente elimina su estructura. A veces la estructura se vuelve más impredecible y los mercados odian la impredecibilidad. El punto crítico de esta guerra no es solo militar, es energético. El comercio global depende del flujo estable del petróleo desde el Golfo Pérsico. Por el estrecho de Hormuz transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transportado por mar. Cuando el mercado percibe peligro en esa zona, ocurre un fenómeno simple: la oferta disminuye mientras la demanda permanece estable y el precio sube. Las economías altamente dependientes de energía importada son las primeras en sentir el impacto. China monitorea estos conflictos porque su crecimiento económico depende de la estabilidad del suministro energético. La guerra energética no siempre se gana con misiles, se gana controlando rutas, producción y flujo financiero, porque el poder moderno no se mide solo en territorio, se mide en dependencia. El conflicto militar en el Medio Oriente tiene un canal directo hacia tu economía cotidiana. Tras la escalada, el precio del crudo Brent mostró aumento de 2 dígitos. Un incremento del 10% en el precio del petróleo puede traducirse en un aumento de hasta 4% en costos de transporte. El impacto suele aparecer primero en 3 sectores: transporte público, alimentos procesados y combustibles. El costo del petróleo influye en la producción agrícola, el almacenamiento y la distribución de mercancías. Cuando el combustible sube, el costo de mover comida también sube. Los mercados financieros reaccionan buscando refugios de valor como el oro o el dólar, pero el riesgo económico mayor no es el aumento inmediato del precio del petróleo, es la duración del conflicto. Porque el mercado puede absorber un shock corto. Lo que el sistema financiero global teme es un shock prolongado. Si el estrecho de Hormuz sufre restricciones logísticas, el impacto se multiplica. Cada vez que la energía se vuelve un arma estratégica, la inflación global tiende a acelerarse. La eliminación de un líder político no garantiza el final de la tensión militar. En el caso de Irán, el sistema de poder no depende únicamente de una figura. La transición se activa dentro de estructuras que incluyen la influencia de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto puede generar 2 escenarios. El primero, si el nuevo liderazgo prioriza la negociación, el precio del petróleo puede corregir su
su alza inicial. El segundo, si la respuesta militar se intensifica, el riesgo de expansión del conflicto aumenta. Un factor clave es la capacidad de retaliación indirecta. Grupos aliados de Teherán en la región pueden operar como mecanismo de presión estratégica. La variable que los mercados observan con mayor atención no es el número de ataques, es la intención política detrás de los ataques. Porque la intención determina la duración probable del choque y la duración es el factor que más afecta al comercio global de energía. Este conflicto ocurre mientras la arquitectura económica mundial ya estaba cambiando. China importa grandes volúmenes de petróleo de Medio Oriente porque su crecimiento manufacturero depende de energía estable. Cualquier interrupción prolongada en el flujo del Golfo afecta directamente su competitividad industrial. Europa se encuentra en una posición vulnerable porque su matriz energética depende de importaciones externas. Surge un debate más amplio, el posible desplazamiento gradual del sistema monetario por el dólar. Sin embargo, el dólar mantiene su hegemonía porque el mercado petrolero internacional sigue cotizando mayoritariamente en esa moneda. La guerra no solo se libra con misiles, se libra también en las reservas internacionales, en las cadenas logísticas y en la confianza de los inversionistas. Porque en el mundo moderno, el poder militar sin estabilidad económica tiene un costo estratégico creciente. Los mercados financieros no reaccionan solo a lo que ocurre, reaccionan a lo que creen que puede ocurrir. Si el conflicto se prolonga, tres sectores tienden a mostrar volatilidad positiva: defensa militar, tecnología estratégica e infraestructura energética. En el mercado petrolero, el escenario es simple. Si la oferta se restringe y la demanda permanece constante, el precio sube. Pero el mercado no solo observa el petróleo, observa la duración estimada del conflicto. Si la tensión se percibe como temporal, la volatilidad se reduce. Si se percibe como estructural, el riesgo país aumenta. La señal más importante no es el número de ataques, es si el sistema internacional comienza a prepararse para un escenario de guerra prolongada. Porque los mercados siempre intentan anticipar el futuro y el dinero se mueve antes que la historia. Lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Israel e Irán es una señal de transición en el equilibrio estratégico global. Si el conflicto se mantiene en alta tensión, el precio del petróleo podría permanecer volátil durante semanas o meses. La economía global actual depende de cadenas logísticas extremadamente optimizadas. Pequeños cambios en un punto crítico pueden generar efectos multiplicadores. Los escenarios más observados incluyen tres posibilidades. Primero, una contención militar con negociación indirecta. Segundo, una prolongación de presión estratégica sin guerra total. Tercero, una expansión regional del conflicto. Cada escenario tiene consecuencias económicas distintas. Un conflicto contenido tiende a estabilizar mercados después de un shock inicial. Una guerra prolongada mantiene la inflación energética bajo presión y una expansión regional introduce incertidumbre estructural en el comercio global. El sistema internacional está entrando en una fase de alta fragilidad geopolítica. El poder del siglo XXI no solo se mide en armas o territorio, se mide en la capacidad de controlar recursos, tecnología y flujos financieros. Lo que ocurra en los próximos meses podría influir en el precio de la energía, en la estabilidad de las monedas y en la forma en que se distribuye el poder económico mundial. El conflicto está poniendo a prueba el orden económico que ha dominado las últimas décadas. Y la gran incógnita sigue abierta. ¿Estamos viendo el final de un ciclo geopolítico o el comienzo de uno completamente nuevo? Si quieres que te explique el escenario más probable semana a semana con señales claras, dime en los comentarios qué te preocupa más: gasolina, inflación o inversiones. Suscríbete a este canal para que veas el seguimiento y, como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.